en particular. El ámbito de la espiritualidad vincula lo profundamente personal con lo universal y es esencialmente unificador. Entonces, nos están refiriendo la espiritualidad como una conexión íntima, muy personal con el universo, ¿no? Y como dicen en los conceptos anteriores, espiritualidad no significa religión. Religión es una cosa, espiritualidad es otra cosa. Entonces, religión se refiere más que nada a las creencias religiosas que una persona pueda tener y que sigue un conjunto, un sistema de rituales o prácticas religiosas bajo doctrinas, dirigido por un código de conducta ética que surge como enseñanza o principios de alguna iglesia o denominación religiosa y que se conoce como la iglesia, ¿no? Valga la redundancia. Y espiritualidad, como les decía, no pertenece a una religión, no tiene una estructura jerárquica, es algo personal, vivido en la singularidad del sujeto, es el desarrollo de las capacidades del espíritu. La necesidad de una religión o de creer en un ser supremo o Dios están incluidas en la espiritualidad. Entonces, en la revisión que hice, explica que la religión, incluso para muchas personas, es totalmente opuesto el tema de religión con espiritualidad. Pero esto tampoco significa que la espiritualidad está exenta de la religión, ¿no? La religión un religioso, un cristiano, puede ser espiritual, ¿no? Pero la persona espiritual no necesariamente tiene que ser religioso o tener una religión X. Según Hipócrates, en los años 400 a.C., él ya se refería a esta dimensión espiritual, a este principio vital llamado alma. Él decía que el universo y el organismo dependen de un principio director que se llama naturaleza. Y cómo es que también se llama physis o dynamis, que significaría principio vital, llamado alma después, ¿no? Y cómo es que las reacciones o el sentir del alma puede salvaguardar la salud o también puede curar las enfermedades. Entonces, el organismo es considerado como una parte de la naturaleza, animada por este principio vital conocido como alma, ¿no? Y nosotros, el ser humano, explicaba que es parte de la naturaleza. Y cómo es que este principio vital preside el desarrollo de todas las partes, ¿no? Y es allí donde él explica estas tres dimensiones del ser humano, con estas palabras conocidas como cuerpo, la psiquis y el espíritu, que también es conocido como alma. Entonces, desde aquella época ya se hablaba de las dimensiones que forma la estructura de un ser humano, ¿no? Y este principio vital, o espíritu, o llamado alma, para muchos, es conocido en todas las culturas. Claro que le han puesto diferentes nombres, ¿no? Como, por ejemplo, en China le llaman chi, en Japón le llaman ki, en la India prana, y para los hebreos significa un soplo de vida, y para muchos cristianos también significa verbo. ¿Y
qué interesante y qué curioso a la vez que miren, desde la época de Hipócrates ya se decía, se hablaba de estas dimensiones que forman parte del ser humano. Y hoy en día nosotros conocemos el concepto de salud según la OMS como un estado de perfecto bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de lesión o enfermedad. Pero luego hay muchos estudios y muchos autores eh, han investigado y han encontrado la influencia, el impacto de la espiritualidad en la salud de las personas. Pero también, entonces, no solamente vamos a hablar que el ser humano está compuesto por estas tres dimensiones, que es lo físico, mental y social, sino también de lo espiritual. Podríamos decir que la salud consiste en la armonía de las dimensiones físico, mental, social y espiritual. Entonces, cuando hay un equilibrio en estas cuatro dimensiones, la persona está en buena salud, goza de un bienestar. Y cuando hay un desequilibrio en estas dimensiones, es donde se producen las enfermedades que conocemos, ¿no? Que es una serie de enfermedades, una lista larguísima que ustedes conocen. Entonces, nuestra atención, el cuidado para las enfermeras, el cuidado del paciente, para el psicólogo, el psiquiatra, los terapeutas, la atención, la intervención terapéutica, incluso dicen consejería, debemos considerar esta dimensión espiritual, ya que hay muchos estudios, trabajos de investigación que sustentan que la espiritualidad influye en el bienestar emocional de las personas. Les traje un pequeño video para aclarar mejor de lo que es la espiritualidad. En todo caso, ¿cómo sería una persona espiritual? Es importante mencionar que la espiritualidad conlleva un proceso de aprendizaje y fortalecimiento interno, el cual es considerado como un peregrinaje que se realiza con el claro objetivo de llegar a una meta específica, que para este caso sería el estar más cerca de Dios y de sus cualidades. En concreto, se considera que ese camino es una manera de adquirir nuevos valores y de mejorar en aspectos tales como el silencio, el ser más reflexivo, la sociabilidad o la necesidad de aprender y de ayudar al prójimo en todo aquello que necesite. No hace falta, de todas formas, adherirse a una religión determinada o seguir a una institución religiosa para desarrollar la espiritualidad. El vínculo entre el hombre y Dios puede ser personal e íntimo, sin manifestaciones exteriores y virtuales. En mi caso, por ejemplo, baso mi espiritualidad en el convencimiento sobre la existencia de una energía superior que está presente en todas partes y que es parte integral de todos los seres de la existencia. En síntesis, la espiritualidad es una búsqueda del sentido de la vida que nos permitirá trascender. Muy bien, ya que vemos la definición de espiritualidad, vamos a ver lo que significa ser una persona espiritual. Ser espiritual es danzar, bailar, cantar, sonreír, reírse de uno mismo, tener siempre sentido del humor y sobre todo no permitir ningún indicio de felicidad, ira, envidia, odio o rencor en nuestro ser. Ser espiritual es alimentar al corazón solo de cosas bellas, bonitas y que regocijan al alma, como los bellos sentimientos, un abrazo, una caricia, un beso, un te quiero,
un gesto claro de amor, pues sabemos que el corazón es como un cofre del tesoro. Entonces, ¿para qué albergar cosas innecesarias en él? Esto es poder ver más allá, es disfrutar de las cosas sencillas de la vida, pues es ahí donde reside la magia de la existencia, en las cosas simples que ocurren en el presente, aquí y ahora. Ser espiritual es saber pedir perdón y, más importante aún, saber perdonar sin remordimientos y, sobre todas las cosas, aprender a perdonarse a uno mismo. Ser espiritual es tratar a todo como espíritu, como esencia pura, que es amor y no como materia. Ser espiritual es hablarle a un árbol y sentir su respuesta, abrazarlo y sentir en el corazón como éste nos responde con el lenguaje del amor. Ser espiritual es abrazar la vida y sentir que nosotros ocupamos un lugar milagroso en esta mágica existencia. Y sin nosotros al mundo le faltaría algo, estaría incompleto, no sería el mismo. Ser espiritual es comprender que nunca jamás existió alguien como tú y tampoco existirá. Eso es lo que te hace especial. La existencia y la belleza del universo no sería la misma si tú no estuvieras aquí. Ser espiritual es fluir con la vida, respetándote y amándote a ti mismo y a los demás, disfrutando y aprendiendo de las experiencias que aparecen en tu camino, con alegría, entusiasmo, sabiduría, aceptación y amor. Ser espiritual es vivir en constante agradecimiento con el universo, por regalarnos un día más para respirar y deleitarnos con la vasta belleza que nos ofrece todos los días. La belleza que los ojos mortales no logran ver, esa que solo puede percibirse con los ojos del corazón. Ser espiritual es empezar a dejar de querer tener razón y empezar a tener paz. Es dejar de pensar y comenzar a sentir. Es estar en paz con uno mismo, sin estar pendiente de lo que hagan o digan los demás. Ser espiritual es empezar a tener actitud con la vida. Es abrirle los brazos agradecidos al universo y dejar que él tome lo mejor de ti. Ser espiritual, sobre todo, es comenzar a guiar a tus hermanos con el ejemplo y no con la palabra. Ser espiritual es quitarte las máscaras que te pusiste a lo largo de toda tu vida y enfrentarte de una vez por todas con tu auténtico ser. Ser espiritual es sentirse libre a pesar de las opiniones ajenas y percibir que eres algo mucho más inmenso de todo lo que jamás imaginaste. Ser espiritual es dejar de ser todo aquello que creías que eras y empezar a ser lo que realmente eres, aquello que no puedes dejar de ser. Una creación divina del universo, un alma que brilla en la luz, encarnada en un cuerpo, vibrando en amor, durante un momento en este planeta. Entonces, ya que se nos aclaró un poco más de cómo sería una persona espiritual, ¿no? Transforma, es como que uno viajara en el espacio, es como que uno se conecta con el universo, con la naturaleza, y esa conexión, esa relación muy íntima, muy personal, el verte por dentro, el conocerte interiormente, y ese interior tuyo, conectarse con la naturaleza y el universo, se llama espiritualidad. La Asociación de Psicólogos en España también tienen una definición que me pareció súper interesante.
Ellos dicen que la espiritualidad es aquello que abarca las necesidades más profundas del ser, necesidades cuya relación acercan al individuo a un estado de propósito y significado. Entonces, la espiritualidad es la búsqueda de tu verdadero yo, ¿no? Y podremos incluir en la terapia o en la consejería, en el cuidado a nuestros pacientes, la espiritualidad. Claro que sí. Hay muchos estudios que lo afirman. En este caso, Meichenbaum afirma que las personas que hacen uso de estrategias espirituales para hacer frente a los problemas de la vida o a las situaciones traumáticas logran mayor bienestar, tanto emocional como físico. Los problemas y las dificultades son inherentes e inevitables de la vida, pero no dejemos de utilizar o de incluir la espiritualidad en nuestro trabajo diario, porque no puede ser ignorada. Como hemos escuchado en el video, la falta de identidad personal, la confusión de sentimientos y emociones podría podría generar una serie de patologías en el ser humano. Por lo tanto, cuando nos toque atender a cualquier individuo sano o enfermo, siempre pensemos que es un ser íntegro, es un ser holístico. Pensar en estas 3, 4 dimensiones que forman parte de todo individuo, ¿no? Y estos psicólogos también españoles han considerado 3 dimensiones dentro de la espiritualidad, como es el intrapersonal, el interpersonal y el transpersonal. ¿Qué dice el intrapersonal? Es la coherencia que existe entre lo que yo digo y lo que hago, ¿no? Entonces es la coherencia y la congruencia con mi vida. Es la conciencia de capacidades y limitaciones que yo tengo. O sea, yo conozco mis capacidades, mi potencial, mis habilidades, pero también conozco mis limitaciones. Es también tener metas en la vida, tener objetivos y cómo el logro de estos objetivos nos satisface. Lo que diría Maslow, la autorrealización. Entonces, en esta dimensión intrapersonal, el ser humano lograría la autorrealización, ¿sí? Y en el interpersonal es construir y mantener relaciones sanas, como pareja, como familia, con nuestros compañeros de trabajo. Es dar amor, brindar el servicio, la ayuda, sin esperar nada a cambio. Es el compartir, es el disfrutar, etc. Y el transpersonal se refiere a trascender, a conectarnos con el universo, vivir experiencias únicas, tener el sentimiento de pertenencia, tener esa seguridad de mi identidad propia, de que yo pertenezco a una familia determinada, a una raza, a una nación. Soy trabajadora del Hospital Emilio Valdizán, pero sentirme como parte del hospital, ¿no? No sentirme que soy una extraña o verlo de afuera, ¿sí? En estos tiempos de pandemia, donde el aislamiento social está siendo casi obligatorio, digamos, ¿no? Y qué bueno que la población también ha tomado conciencia, creo yo, la mayoría de la población, de esto. Entonces, podemos vivir experiencias únicas con nuestra familia, experiencias significativas que van a influir mucho en la espiritualidad o en la formación, en el desarrollo de la espiritualidad de cada integrante de la familia, en especial en nuestros hijos que están en formación. Y hablando de espiritualidad, también encontré que Maslow, cuando hablaba
la teoría de la motivación y la pirámide de las necesidades, ustedes recordarán, él finalmente apuntaba a una autorrealización, ¿verdad? Una autorrealización que sería como sinónimo de la espiritualidad, pero que el ser humano tiene que avanzar paso por paso, satisfacer ciertas necesidades, como son, por ejemplo, las necesidades fisiológicas, nuestras necesidades sociales, de estima. Entonces, él explicaba que la autorrealización o la espiritualidad finalmente se logra al satisfacer las necesidades del ser humano por jerarquía, ¿verdad? Y más adelante también Daniel Goleman, muy conocido en nuestro medio, nos habla mucho sobre la espiritualidad cuando él se refiere a la inteligencia emocional, a esa capacidad que tiene el ser humano de expresar lo que siente. Ese ser humano que tiene la capacidad de enfrentarse a los estresores de la vida sin temor, ¿no? A ese ser humano que es capaz de adecuarse, de adaptarse a los cambios. Y luego, Howard Gardner también habla sobre inteligencias múltiples, como muchos de ustedes seguro que han revisado estas investigaciones, libros que hace Gardner, y donde en una de las inteligencias múltiples que se llama existencia o trascendente, se refiere a la espiritualidad, donde la persona busca el significado de lo que es la vida, el significado de la existencia. Cuando el hombre se cuestiona y pregunta, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué me toca vivir en esta época de pandemia? ¿Por qué tuve que nacer en este tiempo? ¿Por qué? ¿Por qué tantas personas están muriendo? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién puede darnos la respuesta? Entonces, estamos atravesando experiencias muy duras, muy profundas, únicas en esta generación nuestra. Pero que la inteligencia múltiple o nuestra espiritualidad nos puede ayudar a enfrentarla de una manera sana, de una manera más saludable. Y si nosotros encontramos en nuestro trabajo diario, yo en las terapias que hago diariamente encuentro muchas familias que están sufriendo, ¿no? Y cuando uno comienza a cuestionarse, cuando las familias, los padres empiezan a preguntarse, ¿por qué mis hijos no obedecen? ¿Por qué mis hijos están más horas en la computadora? ¿Por qué cada uno pasa en su cuarto de una manera aislada, como si no le interesara el resto? Es como si no le interesara el mundo, ¿no? Entonces, en estos cuestionamientos, la persona entra en una angustia que se llama angustia existencial o sufrimiento existencial, que se caracteriza por una falta de alegría, por un cansancio profundo. Cuando las personas en la terapia nos dicen, me siento vacía, no sé qué tengo, pero me siento cansada, me duele mucho la cabeza, todo el tiempo estoy estresada. Y poco a poco van perdiendo el apetito, el sentido de la vida, incluso tienen ideas suicidas, no pueden dormir, no pueden concentrarse en los estudios, etc. Entonces, este sufrimiento existencial está directamente relacionada con ese vacío existencial que muchas personas están experimentando en estos momentos a causa de esta coyuntura. Por ello es tan importante que esta dimensión espiritual no se debe pasar por alto. El profesional debe estar alerta, atento a detectar
este sufrimiento existencial, esa angustia que están viviendo las familias y las personas. Y nuestra atención siempre será de manera integral, ¿verdad? Y la espiritualidad se puede integrar, se puede hablar de espiritualidad en la terapia. Claro que sí. Hoy en día hay muchos autores que lo sustentan, el impacto que tiene en el bienestar emocional. Hay enfoques terapéuticos que han empezado a valorar y a integrar, a incluir como una dimensión importante dentro de las psicoterapias, que la espiritualidad cubierta, dice, proporciona bienestar emocional. No significa que al tener una persona espiritual ya no tiene problemas, o el lograr un bienestar emocional significa que ya se acabaron los problemas para ti. De ninguna manera. Recordemos el concepto de lo que es salud, ¿no? La persona puede tener dificultades, vamos a tener siempre desafíos en la vida, siempre en lo personal, como pareja, como padres, como familia, como sociedad. Pero, ¿cuál es la actitud de la persona frente a esas dificultades que la vida nos presenta en el día a día, ¿no? ¿Cuál es esa luz que brilla en la persona para enfrentarse a la vida? ¿Cuál es esa luz que brilla en los jóvenes de hoy cuando no saben qué carrera estudiar, cuando no saben todavía qué objetivos tienen en la vida? No tienen un proyecto de vida. Entonces estamos pensando de que no ha podido desarrollar la espiritualidad en su ser, ¿no? ¿Por qué? Porque no se siente bien, está confundido, está sufriendo. Anoche hablaba con un paciente, un joven de 22 años, que me describía todos los malestares que siente cuando le viene la ansiedad. Y la verdad que me dio mucha pena. Sentí cómo sufre él por desconocimiento, por sus creencias familiares, creencias culturales, por su sistema de creencias irracionales, etc. Entonces, necesita ser intervenido en estas 3, hoy 4 dimensiones, para ayudarlo a reencontrarse con él mismo, para descubrir que él tiene habilidades, que tiene un potencial que puede ayudar a manejar mejor sus emociones. Claro está, si hay casos de ansiedad o depresión que no se pueda manejar gestionando las emociones o con algunas ayudas terapéuticas, está claro para todos. Tendremos que derivarlo al especialista correspondiente, que en este caso sería el psiquiatra. Encontré algunos estudios, algunos sustentos científicos sobre de cómo integrar la espiritualidad en la práctica profesional tiene impacto. A González Rivera nos habla de un modelo multidimensional de conexión espiritual, pero él se refiere a esas 3, 4 dimensiones que yo les hablé, que sí se puede utilizar como estrategia terapéutica en nuestro trabajo diario, como repito, ya sea desde la enfermería, como cuidando a los pacientes, incluir la espiritualidad. Si hacemos consejería, si estamos haciendo psicoterapia, igual, ¿no? Entonces, miren lo que dicen estos estudios. La espiritualidad es una dimensión muy importante para muchos clientes. La mayoría de los clientes prefieren recibir servicios de profesionales que integran la espiritualidad en los procesos terapéuticos. También encontramos que la espiritualidad es importante, es un importante recurso
de afrontamiento y fortaleza interior. Estudios que apoyan la conexión que hay entre la espiritualidad y el bienestar emocional, ¿no? Y son estudios recientes del año 2012, 2016. También encontré algunas investigaciones. Hay mucho, bastante. Es rico realmente hoy en día la información que uno puede encontrar. En el caso de los especialistas en conducta, también hay razones clínicas para sustentar la espiritualidad en la práctica profesional. Para comprender la visión global que los clientes tienen de sus vidas y fortalecer la relación terapéutica. O sea, integrar la espiritualidad en pacientes con problemas de conducta sí es importante porque nos ayuda a comprender mejor, dice, ¿no? Su visión global que tiene de la vida y a fortalecer su relación, la relación terapéutica médico-paciente o psicólogo-paciente, enfermera-paciente. También integrar la espiritualidad en la práctica nos sirve para examinar si las creencias del cliente son saludables o no saludables y si tienen algún impacto en la queja principal. También nos permite evaluar si los factores religiosos del cliente podrían ser utilizados como estrategias de afrontamiento en el proceso terapéutico. También nos permite determinar qué tipo de intervención psicoespiritual podría ser utilizada con el cliente, según su estructura de creencias religiosas, y descartar o confirmar si el cliente tiene preocupaciones o asuntos religiosos que estén afectando su bienestar emocional para integrarlo al plan de tratamiento. Creo que muchos de nosotros conocemos centros de rehabilitación para adictos, donde como parte del programa, en muchos centros, he visto que al empezar la mañana sus actividades tienen una práctica de espiritualidad, ¿no? Sabemos que en el grupo hay personas con diferentes creencias religiosas o niveles de espiritualidad, pero en estos centros de rehabilitación, en los programas de rehabilitación para adictos, el trabajo que hacen está basado en la espiritualidad, porque lo que se hace es ayudar a los pacientes a conectarse con ellos mismos, a identificar sus capacidades, su potencial y también sus limitaciones. Es ayudarlos a conectarse con el más allá, diríamos, con el universo, con esa energía que nos permite ver la vida con otro estado de ánimo. Se les ayuda a desarrollar herramientas de afronte para manejar las posibles recaídas en el futuro. También encontré el impacto, miren, en la relación de espiritualidad y salud mental, ¿no? La doctora Rodríguez es médico, psiquiatra, máster en psicoterapia, experta en logoterapia e hipnosis. En Madrid, en abril de este año, la entrevistaron un medio de información sobre este tema. Y ella lo que respondió es que en la mayoría de los estudios que tratan de buscar esa relación se encuentra una asociación positiva. Damos aquí. ¿Aló? Se escucha bien. Adelante, Gloria. Ya, excelente, gracias. Con las disculpas del caso, estábamos revisando sobre el impacto de la relación entre la espiritualidad y la salud mental, ¿no? En que la mayoría de los estudios que tratan de buscar esa relación se encuentra en una asociación positiva entre cultivar la dimensión espiritual y mejor salud mental, lo que significaría disminuir la ansiedad, disminuir la depresión, disminuir las adicciones, menos riesgo de suicidio, ¿no? Entonces,
un mejor pronóstico en enfermedades mentales. Les traje un caso de terapia de pareja de una señora de 40 años con 18 años de matrimonio, 2 hijos adolescentes, vienen por conflictos de pareja y cuando ya empezamos a trabajar nos dimos cuenta, ¿no?, que la relación que ellos habían construido y que la mantenían era rígidamente complementaria. Él hacía de papá y ella hacía de hija. Una señora con una actitud bastante sumisa, no podía crecer espiritualmente, no tenía su autonomía propia, incluso para tomar decisiones tenía que tener la aprobación del esposo. Sin el permiso, mejor dicho, del esposo, ella no podía hacer nada. Había una total dependencia emocional y económica también, porque el señor nunca estuvo de acuerdo con que la señora trabaje. Entonces, tenía que ella pedirle siempre para la economía de la casa, ¿no? Y en lo social tampoco, porque no podía ir a visitar a los padres, no podía salir. Bueno, ahora en cuarentena y por todo el tema de la pandemia, ni modo, nadie sale, pero ellos venían a terapia desde diciembre del año pasado. Y en febrero, en una de las sesiones que nos tocaba, que estaba programada, la señora estaba sola en la terapia y cuando pregunté por el esposo me dijo que había desaparecido, no habido. Y por el tema, después nos vimos 1 o 2 veces con ella y cortamos la comunicación por la cuarentena que comenzó en marzo. Yo salí de vacaciones en marzo y justo coincidió con la cuarentena, el 16 de marzo, ¿verdad? Perdimos contacto con ella. Y en abril, que iniciamos nuestra atención virtual, fue una de las primeras que se contactó y pude verla después de casi 2 o 3 meses. Donde empezamos a trabajar de nuevo, estaba en una etapa muy depresiva, estaba muy angustiada, con problemas de sueño, ansiedad, porque el esposo no aparecía, nunca se contactó, nunca se comunicó con ella. Luego, en mayo más o menos, ya junio, ella me cuenta que apareció el esposo o el ex esposo. Apareció y con otra actitud totalmente opuesta a la de antes, pero con ella ya veníamos trabajando, diría ahora, todo su desarrollo espiritual, ¿no? De manera integral, considerando todas las dimensiones, ¿sí? Donde ella empezó a empoderarse, se da cuenta que tiene habilidades, que tiene destrezas, que ella misma estaba sorprendida de las cosas que estaba logrando, como por ejemplo, empezó a trabajar, a crear su propia empresa, una pequeña pastelería, pero que ella lo estaba trabajando y administrando. Ahora incluso está estudiando. Quiere comprarse un carro para manejarlo y tener la facilidad de distribuir sus productos. Entonces, miren ustedes, y ella está feliz de esos logros que tiene. Está muy contenta. Incluso a la semana pasada que nos vimos en terapia, miren, refirió estas frases, muy sonriente ella, desde más o menos mayo, junio, yo empecé a notar un cambio de actitud en ella, incluso empezó a sonreír más, ¿no? Y miren lo que dijo ella hace poco. Soy feliz. Me dijo, pero tan feliz, me lo repitió,
Jamás imaginé que podría lograr este nivel de satisfacción personal que ahora tiene, ¿no? ¿Cómo es que perdí tanto tiempo? ¿Cómo es que estaba ciega? ¿No? ¿Cómo es que estaba viviendo una vida que no era mía? Una vida, una persona que no era ella. Bueno, luego él apareció en junio más o menos y ella ya estaba empoderada con decisiones, sentimientos más definidos y pudo conversar con el ex esposo y con límites muy claros le hizo saber la decisión que ella había tomado, ¿no? De no reconciliar con él más, porque se dio cuenta que la vida que tuvo con él no era vida, no era ella la que había tenido la relación con él, era otra persona. En realidad, ella ha descubierto que la personalidad que tiene ahora es la verdadera, es ella, ha encontrado su verdadero yo. Ahora ella se siente más segura de sí misma y está en la lucha diaria de conseguir sus metas y sus sueños, ¿no? Y con el ex esposo mantienen una relación, están trabajando, están construyendo ambos una relación saludable como padres. Entonces yo les traigo como una propuesta este tema de la espiritualidad como estrategia como estrategia terapéutica en nuestro trabajo diario. Es verdad que no creo que esto sea una panacea, o sea, no soy la primera que trae este tema, no, estoy segura que muchos de ustedes trabajan de manera integral con las personas que vienen en busca de ayuda. Pero a veces hacemos cosas y no nos damos cuenta que ya hacíamos esto, solo que no le poníamos quizás este nombre, ¿no? Pero yo desde aquí quiero felicitar el trabajo que hace cada uno de ustedes. De verdad, mi única razón, motivo de traerles este tema es como una propuesta de recordatorio, de invitarlos, de que sí, hay que considerar este tema espiritual en todo ser humano, principalmente en este tiempo que estamos viviendo, donde la humanidad entera está atravesando experiencias duras, únicas, experiencias de angustia, de mucha tristeza, de mucho sufrimiento, ¿verdad? Y cómo es que cada uno de nosotros también lo estamos manejando o enfrentando cuando sentimos la pérdida de algún ser querido, cuando sentimos que nuestros compañeros que han compartido por años en nuestro centro de trabajo hoy ya no están, ¿no? ¿Cómo es que estamos aprovechando, diríamos, este tiempo para conectarnos con nuestros seres queridos, conectarnos con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo estamos cuidando de la naturaleza? ¿Cómo estamos valorando todo lo que nos rodea? ¿Cómo este confinamiento nos está dando realmente la oportunidad de desarrollar nuestra espiritualidad? De verdad, yo me siento muy contenta con ustedes y con el trabajo que hago. Yo también voy a esforzarme por seguir desarrollando mi espiritualidad. Encontré en un libro una historia clínica espiritual y pensé que de repente les podría interesar o servir a alguno de ustedes. Y aquí les dejo en las diapositivas. Y también algunas revisiones que les podrían ayudar a aquellos interesados. Con esto estaría terminando, Fabio, la ponencia y diciéndoles muchas gracias.
Estoy llana a conversar con ustedes, a intercambiar opiniones o a resolver algunas dudas. Gracias, Fabio. Muy bien, Gloria, muchísimas gracias.